Hola. Bueno, quería contarles que un día, cuando yo me había separado de mi primera mujer y andaba llorando porque cuando uno pierde una persona que ama, después sufre porque hasta que no la pierde no se da cuenta que la amaba. Siempre pasan esas cosas. Entonces yo andaba mucho en la ruta, iba y venía a la costa y una vez yo andaba de novio con la madre de mi hijo y andábamos yendo para la costa de viaje, íbamos y veníamos como, no sé, 2 o 3 veces por mes, porque era como que yo me despejaba. Y bueno, y una vuelta yo venía mal, porque a pesar de que estaba de novio, seguía mal, no, seguía sufriendo, me habían quedado secuelas, no, me costaba mucho, después de 15 años de matrimonio, olvidarme de un día para el otro. Entonces, resulta que pongo una radio y buscaba música, y la única radio que salía era una radio cristiana. Y la radio llamaba a las personas para que fueran esa noche a una reunión que se daba en Buenos Aires, en una calle del centro, y invitaba a las personas que estaban en un estado como el mío, y me sentí como tocado, como llamado, como un llamado a mí, como parecía que me estaban hablando a mí. Entonces estábamos por la zona de Pipino, le digo a mi novia, vamos, le digo, vamos a llegar. Y me dice, no, que estamos re lejos, vamos a ir como un loco, que yo le digo, no, vamos a llegar. Eran las 6 de la tarde y la reunión era a las 8. Y yo calculé que si no había nadie en la ruta iba a llegar. Fue increíble cómo el tráfico se abría, los coches se corrían, cómo me daba el paso, los semáforos se ponían en verde, era, no sé, como por un tubo. Y llegué a 9 de julio, bajé en un estacionamiento, el primer lugar estaba libre, lo estacioné, me dieron el ticket, caminé una cuadra, estaba ahí nomás la iglesia, entramos en la iglesia y no entendí nada, la verdad no entendí nada. Yo concurrí a la iglesia católica, claro, ir a una iglesia evangélica para mí era totalmente nuevo. Fui, no sé, scout de San Francisco de Asís, explorador de Don Bosco, tocaba guitarra en la Catedral de San Isidro, en la Semana de la Juventud tocaba guitarra con un montón de gente, pero jamás aprendí nada sobre la palabra de Dios. Y como era un pibe que no estaba bautizado, siempre fui un paria en la iglesia porque no podía comulgar. Todos mis amigos comulgaban y yo no podía comulgar. Y para mí la palabra de Dios siempre me interesó porque siempre fui un estudioso, aprendí a leer desde muy chico, y siempre me interesó la mitología griega, nada que ver, pero bueno, era algo que me fascinaba, y tenía una Biblia, tenía 10 años, me acuerdo, tenía una Biblia toda rota, me faltaban las hojas, y no entendía nada de lo que decía la palabra de Dios en ese momento. Por eso yo creo que a veces estamos en los lugares correctos. En esa iglesia no entendí nada donde fui, pero bueno, me enteré que había una sucursal en San Isidro y empecé a concurrir a la sucursal de San Isidro. Empecé a ver cosas nuevas, cosas diferentes a las que yo estaba acostumbrado a ver, pero empecé a comprender en esa iglesia cómo había que hacer para leer o para interpretar, o cómo había que pedirle a Dios que te diera discernimiento de la palabra de Dios, cómo se estudiaba o se leía la palabra de Dios. Entonces, digamos que en ese lugar aprendí aprendí a leer la palabra de Dios. Me abrió mucho la mente, me abrió mucho la cabeza, no me lavó el cerebro. Igualmente el pecado de la carne en mi vida, yo hacía todo mal, igual, pero bueno, creo que Dios trataba de mostrarme quién era Él en todo momento. Y nunca me voy a olvidar que la única radio que había en la ruta en ese momento era esa radio cristiana, y cambiaba de dial, y la única radio que aparecía era mi radio, captaba solamente la radio cristiana, y en ese momento me hizo bien, porque fue el primer paso
paso, no solamente para mí, sino para la chica que estaba conmigo, que era una chica evangélica y apartada del camino de Dios, pero ella había sido evangelista de nacimiento y también estaba apartada. Y ahí empezamos los dos a congregar en una iglesia evangélica y ahí empezó a cambiar mi vida, en parte, porque ya le digo, siempre hice muchas cosas mal y los vicios en mi vida estaban. ¿Por qué pasa eso? Porque a veces, digamos que la gente cuando está en los vicios, el diablo no te molesta porque ya te tiene agarrado, pero cuando vos querés cambiar tu vida y querés empezar a hacer las cosas como Dios te pide en su palabra, el diablo te pone palo en la rueda y no te deja progresar y te pone tentaciones una atrás de otra y hasta que vos pises el palito y caigas. Y a veces un vicio chiquito te lleva a uno más grande y se te lleva a otro más grande, te lleva a otro más grande y terminás haciendo de todo, todas cosas malas, promiscuas y en cualquier camino de perdición. Perdición no solamente, o de muerte, no solamente de muerte espiritual, sino también de muerte física. Y bueno, pero eso fue el primer paso que me llevó a abrir mi mente y a conocer un poco más del camino del Señor.